Hoy vamos a seguir hablando acerca de las aflicciones del justo y quiero que usted vaya conmigo, por favor, a lo que estuvimos leyendo ayer en Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 8. Segunda de Pedro 2, 8. Dice la palabra del Señor así. Esta palabra es muy interesante y dice la palabra acerca de Lot. Dice, voy a leer desde el 7, dice, y libró el justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Porque este justo que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. ¿Qué ocurría? Lot vivía en medio de una sociedad impía. Recuerde que ayer vimos el significado de impiedad. Es una persona, un impío es alguien que no tiene compasión, no tiene piedad, y no tiene fe en Dios. Entonces Lot se vio abrumado. ¿Cómo nos sentimos a veces en esta sociedad? Abrumados. A veces nos sentimos como Lot, asqueados de tanta maldad, de tanta injusticia, de tanta crueldad, de noticias tan horribles que nos enteramos casi a diario. Pero la idea es que usted y yo no nos dejemos deprimir, sino que antes seamos luz. Seamos luz para estas personas y a través de estas enseñanzas pretendemos que usted entienda cómo funciona el reino de las tinieblas y qué está padeciendo esta gente que está en ese reino. Permítame seguirle leyendo lo que dice Pedro, segunda de Pedro. Dice en el versículo 9, ¿sabe el Señor librar de la tentación a los que son piadosos? ¿Qué hará el Señor contigo si eres piadoso? ¿Qué es piadoso? Una persona misericordiosa, una persona justa. ¿Qué hace el Señor? Dice, ¿sabe el Señor librar de la tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? Y mayormente a aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencias e inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Mientras que los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. ¿Cómo es la generación que está sin Dios? Son atrevidos, dice la Biblia, y le pone una palabra, contumaces. Una persona contumaz es una persona que hace o comete hechos vergonzosos, que es grosero contra sus autoridades y que es una persona tapada, esa gente que uno dice, pero es que no entiendo por qué esa persona hace una cosa de esas. De hecho, en la Biblia, a los hijos que eran contumaces, cuando un hijo crecía y comenzaba a enfrentarse a los padres, comenzaba a ofender con vulgaridad, con hechos, comenzaba a encarar a sus papás, los hijos contumaces en el Antiguo Testamento debían ser apedreados. Imagínese el castigo que había para los hijos en ese momento que se levantaban contra un papá o contra una mamá. Permítame darle un consejo, no me quiero apartar del tema, pero permítame, vamos a hablar acerca de eso hoy. Si usted ama a sus hijos, nunca permite que sus hijos sean groseros con usted. Si tu hijo es grosero contigo, le estás haciendo un daño porque la Biblia dice que el primer mandamiento con promesa es honrar a padre y a madre. Y ocurrirán dos cosas, le irá bien y vivirá muchos años. Cuando tú como papá o cuando tú como mamá permites que un hijo te falte al respeto, le estás haciendo un daño. Tú estás provocando que ese hijo, al ofenderte a ti, ese hijo reciba no bendición, sino maldición. Nunca permitas que un hijo se te enfrente, nunca permitas que un hijo te levante la voz. Nunca, eso se llaman hijos contumaces. Cuando el hijo contumaz era un hijo que ya no se podía corregir, ya era un hijo que no se le podía decir nada, ya era un hijo que se enfrentaba a sus papás violentamente. En el Antiguo Testamento se llamaban a los ancianos de la aldea, este es un hijo contumaz, apedréenlo. Ya no había nada que hacer. Esta sociedad se caracteriza por hijos ¿qué? Contumaces. ¿Qué sabe el diablo? El diablo sabe Biblia. Y el diablo sabe que si un hijo se levanta y el diablo le dice, no te dejes, ellos se la tienen montada, ellos friegan mucho,
Ellos son muy cansones, ellos son muy autoritarios contigo, ellos no te dejan volar. Cuando el diablo comienza a agitar a los muchachos a enfrentarse, el diablo sabe que cada vez que el muchacho se enfrente contra su papá o su mamá, el muchacho lleva las de perder. Entonces un consejo, jamás lo permitas, jamás. Cuando a veces los niños pasan y mi hijo es muy respetuoso, pero finalmente es un niño. Y cuando yo veo que él le habla a la mamá de alguna forma que no es, no con malas palabras, sino en un tono que no es, inmediatamente lo corrijo. Le digo, mucho cuidado que es tu mamá. Mucho cuidado cómo le estás hablando. ¿Por qué? Porque lo amo. Porque si yo no le corrijo eso, le haré un daño. Entonces la Biblia dice que esta gente que vivía en el entorno de Lot eran contumaces, vociferaban cosas. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Que eran tan, perdóneme la palabra, como tan brutos o tan torpes que hablaban de cosas celestiales, que ni siquiera los ángeles se atreven a hablar de eso. Léalo conmigo de nuevo. Dice en el versículo 11, mientras que los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia, los ángeles son superiores a nosotros, no pronuncian juicio de maldición contra ellos delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Dice como animales irracionales, hablando de Dios, hablando de cosas celestiales. Mire, escúcheme, esta generación que vive en el sistema antidios, habla cosas que no deberían hablar. Dice que los ángeles no se atreven a proferir palabras. Escúcheme, los ángeles no se atreven a hablar de cosas celestiales. No se atreven. Y uno escucha gente vociferando cosas y hablando de Dios, y hablando del Espíritu Santo, y hablando de la Biblia, hablando de la palabra, y hablando de una cantidad de cosas. Contumaces, dice la Biblia. ¿Cómo viven ellos? En esa perdición. Ahora, dice en el versículo 12, pero estos hablando mal de cosas que no entienden. ¿Qué le ocurre a los que viven en el sistema antidios? No entienden lo que están hablando. Uno escucha cualquier cantidad de cosas sacadas no sé de dónde, hablan cosas que no entienden. El error de muchos cristianos es que hablan cosas que no entienden. No nos pongamos a hablar lo que no entendemos, mucho menos a enseñar lo que no sabemos. Hay gente por allí que ni siquiera entiende el porqué de las cosas y las anda hablando. Y así dice que era la gente del tiempo de Lot. Hablaban cosas que no entendían. Ahora, dice en el versículo 13, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de los deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros, se recrean en sus errores. 14. Tienen los ojos llenos de adulterio. ¿Cómo estaba la gente? Una inmoralidad terrible. No se sacian de pecar. ¿Qué dice la Biblia? No se sacian. Siempre quieren pecar, 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 pecar todo el tiempo. No hay saciedad en eso. Seducen a las almas inconstantes. Tienen el corazón habituado a la codicia y sus hijos y son hijos de maldición. ¿Cómo tienen el corazón habituado a codiciar? Están codiciando todo, ¿no? Entonces, ¿qué es codiciar? Tengo este vaso, pero estoy mirando el vaso del otro. Yo quiero el vaso del otro. Yo quiero la casa del otro. Yo quiero la esposa del otro. Yo quiero el esposo del otro. Yo quiero el ministerio del otro. Yo quiero el carro del otro. Tenían el corazón habituado a codiciar. Esa es la sociedad actual. Y dice, son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. ¿Siguieron el camino de quién? De Balaam. ¿Quién era Balaam? Un falso profeta. Característica de los últimos tiempos. Sobreabundará la falsa profecía. Sobreabundarán los falsos profetas. Mira, me soñé contigo y te dirán cosas que te ocurrieron, que te pasaron y dentro de esas mentiras tratarán de llevarte al camino de Balaam. Balaam era un profeta y Balaam, lo vamos a ver, no sé si alcanzamos a verlo hoy, pero Balaam tuvo unos hijos que se enfrentaron también a Moisés con falsa profecía, con falsos milagros, con falsas señales.
En esta época, en los tiempos finales, no sigas las señales, sigue la doctrina. Ama la sana doctrina. Ah, que en tal lugar están ocurriendo milagros, en tal lugar está pasando esto. Ten mucho cuidado. Balaam era un falso profeta, un profeta que por dinero quiso ir a maldecir al pueblo de Israel. Gente asalariada. Hoy en las cosas de Dios abundan pastores, profetas, apóstoles asalariados que se mueven ¿por qué? Por dinero. Corrompen su corazón por dinero. Escúchame, si el Señor te llamó, si tú tienes un llamado del Señor a ser evangelista, a ser profeta, a ser maestro, a ser pastor, a ser apóstol, nunca permitas que el dinero te manosee. Nunca permitas que alguien venga y por dinero compre tu conciencia, o te diga qué predicar, o te diga qué decir de parte de Dios. Y esta gente vivía así. Y dice acerca de Balaam, y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. ¿Cómo es la gente del tiempo de Lot y la gente de hoy? Estos son fuentes sin agua, están secos. Nubes empujadas por la tormenta, para las cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. ¿Qué les espera a ellos? La más densa oscuridad. ¿Está reservada para qué? Para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en el error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ok, no quería empezar sin haberle leído esto. Ahora, en 2 Timoteo, allí muy cerca de donde estamos en este momento, devuélvase hasta 2 Timoteo, nos va a dar una radiografía un poco más profunda de cómo es el hombre de esta época. Me sorprende mucho cómo, por ejemplo, allá donde están los talibanes, me sorprende mucho cómo las mujeres no valen nada. Y me sorprende mucho cómo ellas reciben una carga de que no se pueden maquillar, no se pueden vestir de una forma incorrecta o incorrecta para ellos, ¿no? Una forma, digamos, lo más occidental, no pueden estudiar. O sea, las mujeres tienen una cantidad de situaciones complejas. Pero esto no solo es allá. En el mundo entero las mujeres son maltratadas. En el mundo entero las mujeres son tratadas como menos. En el mundo entero han sido pisoteadas. En el mundo entero las mujeres han sido violadas. Han sido, por siglos, han sido menospreciadas. Y ¿sabe una cosa? El mundo se mueve cada vez más en un sistema que va a tratar mal a las mujeres, que va a tratar mal a los niños, que va a tratar mal a los padres, que va a tratar mal a lo bueno. Así se va a mover el sistema. Este sistema no va a cambiar. Y mire lo que dice 2 Timoteo capítulo 3. Hay un título. Recuerde siempre leer el título. Dice, el carácter de los hombres de los postreros días. ¿Cómo va a ser el carácter de la gente de hoy? Pues bien, la Biblia muchísimos años antes nos empezó a mostrar cómo sería el carácter, cómo sería la forma de ser de la gente de este tiempo. Versículo 1. Y le voy a ir leyendo en diferentes versiones de la Biblia para que vamos estudiándolo. También debes saber esto, le dice Pablo a Timoteo. Debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. En la versión BLP dice, no pierdas esto de vista. Cuando se acerque el fin, llegarán momentos difíciles. Escúcheme, entre más se acerque el final de todo esto, más difícil serán las cosas. Entre más cerca esté la venida del Señor Jesús, entre más cerca esté el arrebatamiento de la iglesia, más difícil se va a poner la cosa. Entonces yo debo estar preparado. Y Pablo le dice a Timoteo, quiero decirte esto, Timoteo. En los postreros tiempos vendrán tiempos peligrosos. Vendrán tiempos, ¿qué? Difíciles. Ahora, si yo sé que vienen tiempos difíciles, yo me voy preparando para los tiempos difíciles. Voy fortaleciendo mi relación con Dios. Voy pensando a futuro qué decisiones voy a ir tomando. Voy pensando, voy analizando el panorama. Voy teniendo cada vez más cuidado de lo que está pasando.
cada día voy analizando mejor las cosas, voy con mi vida, pero con una proyección a lo que vendrá. Ahora, en la versión TLA, traducción lenguaje actual, dice, debes saber también que en los últimos días, antes de que llegue el fin del mundo, la gente enfrentará muchas dificultades. O sea que a futuro, antes del fin del mundo, antes de que se acabe lo que conocemos como el sistema del mundo, antes de que eso colapse, dice que la gente enfrentará muchas dificultades. Permítame decirle algo que me parece oportuno mencionar en este momento. Cuando iba a comenzar la pandemia el año pasado, en el año 20, nosotros a la iglesia le comenzamos a dar un consejo. Le comenzamos a decir, ahorren, ahorren, guarden, ahorren, no se gasten todo. Tengan un ahorro, tengan unos fondos. Comiencen a pensar qué ocurriría si no pudieras volver a trabajar, no pudieras volver a salir a vender, no pudieras abrir tu local. Comienza a pensar en eso. Y sabe, algunas personas lo tomaron, otras no. ¿Qué vimos en pandemia? Pandemia en el principio mostró cuán mal administradores es la gran mayoría de las personas. Gente que no tenía un ahorro, no tenían cómo pagar la renta del otro mes, gente que no tenía ni siquiera para solventar los gastos de unos días. Si yo sé por la palabra que antes del fin la gente enfrentará muchas dificultades, escúcheme lo que le voy a decir. Yo sé que Dios está conmigo, pero yo tengo que comenzar a pensar en un futuro, pensar en ahorrar, pensar en algo para un momento de crisis. Piénselo por un momento. Yo una vez le dije a alguien que tenía una empresa de turismo, le dije, ¿qué pasaría? Se lo dije hace como 2 o 3 años, le dije, ¿qué pasaría si esa empresa no volviera a vender tiquetes? No volviera a vender ningún tour a ningún lugar turístico. ¿Qué pasaría contigo? Y la persona me miró y se sonrió y dijo, eso no va a pasar, porque el turismo mueve mucho dinero en todas partes del mundo. Pero le dije, pero piensa por un momento, yo quería que él diversificara. Y esa persona me miró y dijo, no, esto no va a ocurrir. Y cuando llegó la pandemia, se acabó el turismo. Y comenzaron semanas, se convirtieron en meses, donde no hubo turismo. Entonces yo quiero decirle, la Biblia nos está hablando claro. Dios no nos está mintiendo, Dios no nos engaña, Dios no es un timador. Dios nos está diciendo a nosotros, miren, escuchen. Debes saber también que en los últimos días, antes de que llegue el fin del mundo, la gente enfrentará muchas dificultades. Y ahí estamos nosotros en un sistema que sí, Dios proveerá, que Dios nos ayudará. Pero escúcheme, no podemos improvisar todo sobre la marcha. Tenemos que tener también un plan, una alternativa, una visión. Si ocurre esto, ¿qué voy a hacer? Si pasa esto, tengo esta reserva. Si se acaba este negocio, tengo para emprender esto. Si yo no estoy, ¿qué le voy a dejar a mis hijos? O sea, pensemos y proyectémonos a lo que Pablo está diciendo. ¿Qué pasará en el futuro? Tiempos difíciles. Ahora, versículo 2. Pablo le va a hacer una descripción del carácter, de la forma de ser de la gente de este tiempo. Y Pablo le dice a Timoteo, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. ¿Sabe? En esta versión, en la Dios habla hoy, me da más claridad de lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Le dice, los hombres serán egoístas. Característica de los hombres, de la gente de esta época, egoísmo. Quiero todo para mí. Ego. Quiero todo para mí. Egoísmo. Comparte un poco. No, pero ¿cómo le voy a dar? Dale un poco de lo que tienes, ¿no? ¿Y qué tal que me quede sin nada? Egoísmo. Egoísmo. ¿Sabe? A veces, ¿qué he notado yo? A veces vamos a ayudar a una persona. Y ayudar a esa persona implica que nos vamos a quedar sin los recursos que necesitábamos. Y Dios prueba ahí. Ayúdalo. ¿Sabe qué piensa a veces uno? Dice, cuando me llegue algo extra, lo ayudo o la ayudo. Pero normalmente eso no pasa. Pero cuando yo digo, ok, yo tengo esto, que en este momento no lo necesito, lo voy a necesitar mañana, pero esa persona lo necesita hoy, le ayudo,
automáticamente eso desata más recursos. Pero la persona egoísta tiene y no suelta, no da. Y dice la versión Dios habla hoy, los hombres serán egoístas. Y después hay una cosa terrible que vivimos hoy, amantes del dinero, orgullosos y vanidosos. ¿Cómo es la sociedad de hoy? Amantes del dinero. La gente ama literalmente el dinero, lo aman. La Biblia dice que raíz de todos los males es el amor al dinero. Por el amor al dinero se mata. Por el amor al dinero se roba. Por el amor al dinero se acaban los hogares. Por el amor al dinero se dividen las familias, por herencias. Por el amor al dinero se miente. Por el amor al dinero se corrompen las empresas, los corazones. Mire, la gente hoy en día ama el dinero. Y entre más se acerque el fin, más amarán el dinero. Y dice también aquí, hablarán en contra de Dios, desobedecerán a sus padres, serán ingratos y no respetarán la religión. Recuerde que la palabra impío es que no respeta la religión. ¿Cómo es la gente de hoy en día? Así. Hablan de Dios, no respetan a sus padres, son ingratos y aparte de eso no respetan las cosas religiosas. Hay una irreverencia hacia las cosas religiosas. En la versión NTV, Nueva Traducción Viviente, dice, pues la gente solo tendrá amor por sí. ¿Cómo tendrán amor? Por ellos, por sí misma y por su dinero. Sentirán amor por ellos y por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a los padres, mal agradecidos, no considerarán a nada sagrado. La versión TLA, traducción lenguaje actual, dice, habrá gente egoísta, interesada solamente en ganar más y más dinero. ¿Qué vemos hoy? Eso, interés en ganar más y más dinero. También habrá gente orgullosa que se creerá más importante que los demás y no respetarán a Dios ni obedecerán a sus padres, sino que serán mal agradecidos y ofenderán a todos. Ahora, eso es la gente en el sistema antidios. ¿Qué tiene que ver esa gente en nosotros? Todo lo contrario. Nosotros, si somos hijos de Dios, si somos luz, si somos de otro reino, no amamos el dinero. Nosotros no somos egoístas, nosotros no somos desobedientes a los padres, nosotros no somos ingratos, nosotros no hablamos mal de Dios, nosotros respetamos las cosas del Señor. Por eso es que cuando la iglesia sea sacada de la tierra se va a podrir completamente. Por eso es que usted y yo somos sal. La sal impide que se pudra la carne. En la antigüedad no habían refrigeradores, neveras. Así que se cogía la carne, se salaba para que durara días o semanas. Si la sal no estaba, la carne se podría, se llenaba de gusanos. Si usted no está en esa comunidad, si usted no está en esa casa, el día que usted no esté, que sea arrebatado, usted y todos los cristianos del mundo, la podredumbre será total. Ahora, versículo 3. ¿Cómo es la gente de hoy? Dice, sin afecto natural. Implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Ese sin amor natural, yo ya lo he explicado. Hoy en día vemos, ayer hubo una noticia horrible en este país de un niño que fue llevado a un hospital, un niño de menos de año y medio, lo habían golpeado, le habían reventado sus órganos, no se sabe quién fue, están en investigación quién de la familia, quién coge a un niño a golpes. Claro, el niño llegó con un colapso en su corazoncito y murió. Eso es una cosa que yo me pongo a pensar en Dios y yo digo, Dios, ¿qué debe sentir al ver una cosa de esas? Sin afecto natural, sin amor. Mamás que cogieron sus hijos y que los críe cualquiera. Que los críe cualquiera, que los críe la tía, que lo levante la prima, que lo levante la abuela. No hay contacto, no hay vínculo con ese niño, con esa niña. Precisamente hoy hablábamos con mi esposa de eso. Mire, le quiero decir que un niño lo que más anhela es estar con su papá o con su mamá. Sea su papá o su mamá lo que sea,
el niño anhela eso, pero ¿sabe a veces que encuentra ese niño o esa niña? Un rechazo de ese papá, no quiere saber nada, el niño lo busca, la niña lo busca, no quieren saber nada, no se preocupan, no se interesan. Allí hay que orar, Señor, dale algo que no tiene, se llama afecto natural, no tiene. Esa persona no tiene afecto natural, no siente nada, no siente nada. Y el afecto natural se expresa hacia abajo con los bebés y se expresa también hacia arriba con los padres. El papá te sirvió, te ayudó toda la vida, te cambió los pañales, te dio de comer y ya cuando está viejo lo van y lo tiran por allá en algún ancianato, en algún lugar, nunca más lo vuelven y lo visitan. Ir a un ancianato, se lo digo que nosotros hemos ido muchas veces, es a veces un cuadro bien triste. Los pobres viejitos los ponen ahí a que les dé el sol, por lo menos en nuestro país es así. Que les dé el sol por la mañana y ellos, su vida se pasa en esperar, en muchos casos, que venga un hijo a visitarlos. Y los días de visita, que normalmente son los fines de semana, comienzan a llegar los familiares del uno del otro y ellos comienzan a decir, alguien me ha preguntado, alguien ha llamado, alguien va a venir de mi familia. Usted no se imagina, no es el plan del Señor. De hecho, en los judíos, cuando ya un hombre o una mujer está anciana, en la casa son respetados. De hecho, ellos tienen algunas ceremonias familiares y dentro de esas ceremonias al hombre que está judío se le permite presidir esas reuniones y ahí, por ejemplo, la repartición de la comida y, por ejemplo, cuando ellos celebran la fiesta de la Pascua y esta cosa, que ellos tienen que partir los panes y partir todo lo que tienen que partir para consumir, en un acto de respeto, un hijo menor le toma la mano al anciano para que él pueda partir bien las cosas. No es, vea, hágase por allá, hágase lejos. No, es honroso para el judío los ancianos. Pero ¿cómo es esta sociedad? Es una sociedad vanidosa que no tiene tiempo para sus hijos y que no tiene tiempo para sus viejos, para sus papás. Y la versión Dios habla hoy dice, no tendrán cariño ni compasión. Serán chismosos, no podrán dominar sus pasiones, serán crueles y enemigos de todo lo bueno. En esto es que nos movemos nosotros. Por eso nos causa aflicción. No tendrán cariño ni compasión. Serán chismosos, no podrán dominar sus pasiones, serán crueles y enemigos de todo lo bueno. En la versión NBB, Nueva Biblia Viva, dice, serán tan duros de corazón que jamás cederán ante los demás. No ceden. La PDT dice, no sentirán afecto por los demás ni estarán dispuestos a perdonarlos. Gente orgullosa que no ceden. Hay gente que prefiere perder una amistad a perder una pelea. En esas sociedades que nos estamos cada día sumergiendo más y más. Ese es el sistema antidios. Eso es lo que el mundo los lleva a ellos, los va arrastrando cada vez más hacia su destrucción. Versículo 4 dice, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. En la versión PDT del 4 dice, en esos mismos días la gente traicionará a sus amigos. Ay, me traicionaron, tranquilo, eso es lo que pasa en el mundo. Actuarán sin pensar, se orgullecerá de lo que sabe y en vez de amor a Dios, amará los placeres. Serán orgullosos, se sentirán orgullosos de lo que saben. Es que yo sé más que vos, es que yo estudié más, es que yo estoy más preparado, es que tengo más conocimiento. Esa es la gente del final de los tiempos. Versículo 5 dice, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Parecerán buenos, pero no serán buenos. Le voy a leer varias versiones. La PDT dice, parecerán ser muy religiosos, pero con su manera de vivir demostrarán que en realidad rechazan servir a Dios. No te metas con esa gente. ¿Cómo encontramos hoy? Mucha gente hoy parecen ser buenos, parecen ser religiosos, pero con su manera de vivir demuestran la realidad de lo contrario. La palabra Dios te bendiga está en boca de todo el mundo. Hoy cualquier mujer dice, yo estoy empoderada y soy bendecida, ¿no? Eso es casi un cliché que se utiliza. Estoy bendecida, estoy empoderada. Uno escucha mucho,
Cuando alguien te está hablando de algo y tú le dices, no, y es que Dios te... Amén, amén. El impío conoce nuestros términos, pero parecen ser religiosos, parecen ser piadosos, pero la vida de ellos niega realmente lo que ellos dicen creer o practicar. Hay gente que se congrega los domingos en el culto y entre semana dicen vulgaridades, chismes, hacen cosas incorrectas. Uno los ve en la iglesia y pareciese ser religiosos, pareciese que aman a Dios, pareciese que tuvieran devoción, pero no la tienen. Versículo 6. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercitas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Esta gente es sagaz, se meten, arrastran a otros a sus pecados. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Dice que hay unas personas, unas mujeres, que están todavía enredadas en sus pasiones y dice, siempre están aprendiendo, pero nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Uno encuentra gente en cursos cristianos, gente que va a seminarios de parejas, va a seminarios de liberación, va a seminarios proféticos, siempre están aprendiendo, pero nunca, dice, pueden llegar al conocimiento de la verdad. ¿Por qué? Porque no son reales. Escúcheme, con el pasar del tiempo, cada vez más gente más falsa, gente que aparenta, llenará las iglesias, las llenará. Gente que no está por nada, no están por nada. Y en el versículo 8 dice, y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe. Ok, vamos a llegar hasta Janes y Jambres, que es bastante curioso. Dice que esta gente serán como Janes y Jambres. Y uno dice, ¿y quién es Janes y Jambres? Pues resulta que cuando Moisés fue a liberar al pueblo, recuerde, Moisés se presentó ante Faraón. Moisés le dijo a Faraón, deja ir al pueblo de Dios. Faraón automáticamente llamó a sus brujos, ¿no? Llamó a sus adivinos. Y cuando Moisés y Aarón tiraron la vara y la vara se transformó en una serpiente, llegaron unos brujos que a la tradición hebrea dice que se llamaban Janes y Jambres. Así se llamaban estos dos, Janes y Jambres. Y se dice que estos eran hijos del falso profeta Balaam. Ellos eran hijos de Balaam. Y Janes y Jambres se habían separado de su papá, estaban en Egipto cuando ocurre esto y se encuentra Moisés con una resistencia de dos personajes que con hechizos hacían cosas similares a las de Dios. Escúcheme que esto es bien interesante y espero que el Espíritu Santo me ayude a poder explicarle este concepto. En los últimos tiempos, dice la Biblia en el versículo 8, y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe. ¿Qué se va a levantar o qué se levanta en este tiempo? Gente que trata de imitar las señales de Dios. Janes y Jambres quisieron imitar. Permítame decirle que hay un libro que se llama el Talmud, que recoge principalmente discusiones rabínicas, habla sobre la ley judía, sobre tradiciones y costumbres. No es la Biblia que los menciona a Janes y Jambres en Éxodo, sino el libro del Talmud, pero aquí está citando el apóstol Pablo a Janes y Jambres y está diciendo, estos resistieron a Moisés. En los últimos tiempos la iglesia se va a encontrar con una resistencia de brujos, de hechiceros, de gente que puede hacer algunas señales. Y voy a entrar en algo bien profundo en este momento. El diablo también hace señales. El diablo también puede imitar señales. Pero la gran diferencia es que el diablo no puede copiar todo lo que Dios hace. Le voy a poner ejemplos puntuales. Cuando la vara de Aarón, Éxodo capítulo 7, versículo 11, ocurrió esto. Entonces también llamó Faraón sabios y hechiceros a Janes y Jambres, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Subraya la palabra encantamiento. Entonces, ¿qué pasó?
Aarón dijo, deja ir a mi pueblo. Moisés dijo, deja ir a mi pueblo. Faraón dijo, no lo voy a dejar. Tiraron la vara, como Dios les había dicho, y llegaron Janes y Jambres, y ellos también tiraron varas, y también se convirtieron en serpientes. La gran diferencia es que la serpiente de Aarón se devoró a la de Janes y Jambres. La devoró. O sea, el poder de Dios fue superior. Pero lo curioso es que ellos siguen imitando milagros. Por ejemplo, ahora Dios le dice a Moisés, vaya donde Faraón y muéstrele que yo voy a convertir las aguas en sangre. Y efectivamente Moisés lo hace. Y llegan Janes y Jambres y hacen exactamente lo mismo. Éxodo capítulo 7, versículo 22. Y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos. ¿Qué hicieron? Lo mismo, otra vez subraya la palabra, encantamientos. Y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová había dicho. Por segunda vez, la primera vez las serpientes, la segunda vez la plaga de la sangre en el río es copiada por el diablo. Por eso hay gente que va donde brujos y dice, no, pero es que mire, cosas como de Dios. Satanás sabe emular, sabe copiar, sabe imitar lo de Dios. Y en los últimos tiempos nos resistirá a nosotros el espíritu de Janes y Jambres. Gente que tratará de imitar. Por tercera vez, las plagas de las ranas. Entonces, ahora Dios les dice, vaya, dígale a Faraón esto, que si no deja ir, ahora vendrá una plaga de ranas. Pero estos dos tipos también hicieron lo mismo. Éxodo capítulo 8, versículo 7. Y los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos e hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. ¿Cuántas plagas habían ya emulado? 2 más lo de la vara de Aarón. 3 cosas habían imitado. Imagínate qué terrible. Pero al final ellos van a tratar de imitar la plaga de los piojos y no pueden. Éxodo capítulo 8, versículo 18. Y los hechiceros hicieron así también para sacar piojos, subraye con sus encantamientos y subraye esto, pero no pudieron. Y hubo piojos tanto en los hombres como en las bestias. ¿Usted se imagina eso? Una plaga de piojos chupando la sangre, la gente rascándose. Trataron, pero no pudieron. ¿Qué sí pudieron Janes y Jambres? La vara que se convirtió en serpiente de Aarón. Ah, bueno, eso no es problema. Nosotros también lo hacemos. El río que se convirtió en sangre. Ah, eso no es problema. Nosotros también podemos convertir esto en sangre. Las ranas. Ah, no, ranas también podemos hacer que lleguen. Pero cuando ya la situación se comenzó a poner dramática y fuerte, ya con el tema de los piojos no pudieron. Y de ahí en adelante, recuerde que eran 10 plagas, recuerde que de ahí en adelante no pudieron. ¿Por qué? Porque el poder de Satanás es permitido, el poder de Satanás es limitado, el poder de Satanás es engañoso. En estos tiempos vamos a ver gente haciendo señales que no son de Dios, que son totalmente hechicería, hechizos, encantamientos, maleficios disfrazados de piedad. Ahora mire lo que dice Éxodo 8 en el versículo 19. Ellos intentan copiar la plaga de los piojos, dice, con sus encantamientos, pero no pudieron. Y hubo piojos tanto en los hombres como en las bestias. Y mire la conclusión de Janes y Jambres, los brujos de cabecera de Faraón. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón, dedo de Dios es este. ¿Qué dijeron? El dedo de Dios es este. Mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová había dicho. En estos tiempos la iglesia tendrá señales, la iglesia tendrá poder, la iglesia echará fuera al diablo, la iglesia verá la multiplicación, la iglesia verá lo sobrenatural. Pero recuerda, habrá que enfrentar primero a Balaam, falsos profetas asalariados, y habrá que enfrentar a hechiceros como Janes y Jambres, que tratarán de imitar lo de Dios. Por eso el diablo también tiene poder. Por eso una de las cosas que hará el anticristo será grandes señales y prodigios, y dice la Biblia, permitidos. Dios le permitirá a él hacer esto. Ahora, Janes y Jambres trataron de imitar, y yo quiero decirle algo muy interesante. Satanás imitará lo de Dios. Satanás siempre querrá imitar lo de Dios. Ahora, ¿cómo nosotros nos vamos a mantener firmes? ¿Cómo no caemos en una imitación?
¿Cómo no caemos en una secta? ¿Cómo no caemos en una falsa doctrina? Sencillamente conociendo la Escritura, viviendo la Biblia, siendo luz, teniendo relación con Dios todos los días, fomentando esa comunión diaria con la lectura, con el ayuno, con la oración. Mire, eso nos va a mantener en los tiempos difíciles que vendrán. Van a venir tiempos difíciles, vienen tiempos peligrosos. La gente será cada vez más hostil, más amadora de ellos, más egocéntricos, más amantes del dinero, más ávaros. Será gente con menos compasión, sin amor natural. Aborrecerán a Dios, lo bueno, se van a complacer en los deleites, serán soberbios y aparte de eso tendrán señales y milagros engañosos de brujos y hechiceros. Hay brujos que hacen cosas. Hay brujos disfrazados de pastores. Hay brujos disfrazados de profetas. Hay brujos disfrazados de seres de luz y no son. Entonces Pablo le recomienda todo eso a Tito. Le dice, ten cuidado, vendrán tiempos peligrosos, vendrá gente con este carácter, tendrán apariencia de piedad, evita a esa gente es dañina, esa gente es mala, es perversa, pero aparte de eso se enfrentarán a la oposición que tuvo Moisés con Janes y Jambres. Y después dice en el versículo 9, mas no irán más delante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina, le dice Pablo a Timoteo, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Y luego le dice en el 11, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Ícono, en Listra, persecuciones que he sufrido, y subraye, y de todas me ha librado el Señor. Versículo 12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Todos los que quieren vivir piadosamente padecerán ¿qué? Persecución. Entre más la sociedad se ponga oscura, más aborrecerán la luz, más van a perseguir la luz. Así que preparémonos. Esto será una batalla ganada si estamos en el Señor. Preparémonos. Los tiempos a futuro no serán fáciles para los verdaderos cristianos, pero asegúrate de permanecer en Dios. Vale la pena. Esto pasará, esta situación mundial pasará, esta vida en la tierra pasará y finalmente habrás ganado tu vida eterna. Un día, ojalá podamos decir como Pablo, hemos corrido la carrera, hemos peleado la batalla de la fe, la buena batalla de la fe. Hemos terminado, hemos hecho lo que teníamos que hacer. Pablo le estaba diciendo eso a Timoteo. Yo ya hice lo mío, ya estoy terminando, ahora sigue tú. Y dice en el versículo 12, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Me gusta tanto el 15, dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué le recuerda Pablo a Timoteo? Aférrate a las sagradas escrituras que aprendiste desde niño. Vamos a levantar una generación de hombres y de mujeres que desde niños aprendan la sana doctrina. Así que yo le invito a que estemos orando por toda esta gente, por todo lo que está pasando, por todo lo que vendrá. Ahora, esto no es un mensaje apocalíptico de, no quiero seguir viviendo. No, todo lo contrario. Escúcheme esto. Si Dios nos puso en este tiempo de la historia de la humanidad, es porque Dios nos tiene para algo importante. Dios sabe por qué te puso en esta época a vivir lo que estás viviendo, a pasar lo que estás pasando. Dios lo sabe.
Puede ser que ya tengas 80, 90 años, todavía es el tiempo del Señor para impactar esta tierra, para hacer luz, para mostrarle a los jóvenes cómo es que se ama a Dios, para instruirlos, para corregirlos, para amarlos, para llevarlos por el buen camino, para aconsejarlos, para orar por ellos. Mire, escúcheme, todos los días de nuestra vida tiene que ser un servicio hacia las personas que están en oscuridad, ayudarlas de alguna manera. Mañana, si el Señor nos presta la vida, seguimos hablando. Mañana vamos a encontrar esa persecución, hablando de un personaje muy importante como Daniel, por ejemplo, que vivía en un sistema antidios, fue perseguido, pero se mantuvo. Sus amigos perseguidos y se mantuvieron. Y si el Señor lo permite, de aquí al viernes les estaré hablando de un personaje interesantísimo, que es el profeta Jeremías, conocido como el profeta llorón, porque a él le dolía tanto lo que veía en el mundo, le afligía tanto, y cómo fue su ministerio, su llamado, y qué pasó con todo lo que él hizo. Vamos a orar y vamos a dar gracias. Amado Padre Celestial, te doy gracias en esta hora de la noche. Te bendigo, te exalto, te glorifico. Hoy hemos sembrado tu palabra, Señor. Hoy entendemos un poco más qué pasa con los hombres de estos últimos tiempos, cómo es su carácter, Señor, cómo es su corazón. La Biblia lo demuestra, lo expone, y oramos por ellos, Señor. Oramos para que los hijos de nuestra familia no se enfrenten a los padres. Oramos por hijos obedientes a los padres. Oramos por padres que amen sus hijos con afecto natural. Oramos para que si en medio de nuestra comunidad, congregación y nuestro pueblo hay orgullo, amor por el dinero, quita eso, Señor. Hoy renuncio al amor al dinero, amor al tener, querer tener más, a la soberbia, al orgullo, a la altivez, a creer que soy superior a los demás. Señor, hoy renuncio a eso. Señor, hoy renuncio a todo espíritu de Janes y Jambres que quiera venir a engañarme con hechizos, tratando de imitar las señales tuyas, Señor, como le pasó a Moisés. Reprendemos ese espíritu de Janes y Jambres que a través de brujos, hechiceros, quiere enredar a tu pueblo y llevarlo, Señor, hacia el camino del error. Señor, hoy te pedimos también en el nombre de Jesús que aquellos que tienen ministerio profético no sean como Balaam, que se dejaron pervertir por dinero, Señor, en el nombre de Jesús. Oramos, Señor, para que levantes Timoteos, hombres y mujeres que desde niños escucharon la Sagrada Escritura, la sana doctrina, y no se apartaron de ella. Declaramos sobre nuestros hijos, declaramos sobre nuestras generaciones que te amarán, que serán fieles a ti, que permanecerán aunque el mundo los presione, serán íntegros, serán intachables, serán gente honorable, honrosa, Señor, gente de valores y principios verdaderos. Oramos por ellos, Señor, para que sean guardados y librados de lo que viene. Así como le dijiste a Timoteo, en los postreros tiempos vendrán tiempos o momentos difíciles. Señor, sabemos que en los últimos días antes del fin, las cosas no serán fáciles, pero sabemos que tú nos vas a ayudar. Ayúdanos, Señor, a ser ejemplo, a ser luz, a hacer todo lo opuesto a lo que leímos ahora, que es lo que se mueve en el mundo. Ayúdanos con nuestros hechos a mostrar que verdaderamente, Señor, te amamos a ti. Te damos gloria y te damos honra en el nombre de Jesús. Amén y amén.